Como todas las semanas, técnicos profesionales del INTA nos visitan y para nosotros, como siempre decimos, para nosotros es enterarnos, conocer, entusiasmarlo con las actividades que tienen, empezar a conocer más de las instituciones que nos rodean, que están ligadas al sector agropecuario, pero más que todo lo que queremos conocer es las actividades que tienen los profesionales, ¿no? Para saber en qué se enfocan su gestión profesional, científico-técnico, cuál es el aporte al sector agropecuario. De hecho, todas las aristas que tiene el INTA, de alguna forma u otra, le aporta conocimiento, experiencia, datos, información, evaluación, proyecciones para el sector productivo. Y lo hace en distintas aristas. Y ahora vamos a hablar de ambiente, los sistemas ambientales, algunas cosas que tenemos que empezar a mirar, porque no es solamente sembrar o hacer ganadería, ¿no? Porque el hombre incursiona sobre la agricultura con las herramientas que hoy tiene la modernidad, pero claro, tiene que hacerlo en forma cuidadosa, correcta, consciente, con conocimiento, para no afectar ni a ellos ni hacia las próximas generaciones la utilización de la tierra, sino también al medio ambiente. Y está con nosotros el licenciado en Recursos Naturales, José Gobi, con quien vamos a charlar aquí en esta mañana de campo. Tocayo, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Bien? No, buen día, un gusto estar aquí. Bueno, gracias, José. Bien. Bueno, José, decíamos, bueno, el productor, el técnico, el que va a incursionar sobre el sector productivo, ya sea agricultura, ganadería, debe ser hoy más consciente que antes, utilizar bien lo que va a hacer para no afectar nada, ni a tercero, ni al medio ambiente, ¿no? Bueno, sí, esa es justamente la idea de nuestra labor desde el INTA en términos ambientales. Si uno piensa que la naturaleza es el principal factor de producción que tiene la gente de campo para, como activo para sus actividades, obviamente uno tiene que tener un enfoque y un manejo de ese ambiente que le permita mantenerlo a lo largo del tiempo para poder sacar un usufructo. Esa es la conceptualización que nosotros hacemos desde el INTA en cuestiones ambientales, y eso es un poco nuestro aporte a facilitarle al productor no solamente herramientas, sino también desarrollando, específicamente en mi caso, por ejemplo, claro, indicadores ambientales, definidos genéricamente, digamos, como indicadores ambientales, que permitan saber un poco cómo está la salud del ambiente, cómo está la salud del suelo, cómo está la salud del agua, cómo está la salud del bosque, porque de nuevo, como mencionaba anteriormente, o sea, la naturaleza para el productor es su principal activo. Claro. Si empieza por diferentes circunstancias a degradarse ese capital, obviamente va a tener un impacto posterior en su flujo de ingresos, en sus niveles de producción, etcétera, etcétera. Entonces, lo que debemos hacer de cierta manera es cuidar el ambiente, no por una idea romántica, por lo menos desde nuestra perspectiva, no desde una idea romántica de decir, bueno, que hay que conservar el ambiente, porque sí, digamos, sino realmente lo vemos desde una perspectiva mucho más práctica, en el sentido de que hay que cuidar el ambiente, porque cuidando el ambiente cuidamos nuestro principal activo productivo. Sí. O sea, básicamente eso. Claro. José, ¿qué es una simbiosis, no? Es un círculo que debemos tenerlo bien equilibrado entre utilizar el producto, ser consciente, controlarlo, y que el medio ambiente tenga, digamos, siempre que esté inalterado para no tener que retroceder o lamentarnos, ¿no? Sí, es una cuestión complicada, porque digamos, ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Sí, exactamente. Sí. Okay. Entonces, lo que uno puede definir es lo siguiente. Esto puede resultar un poco así, si me permiten la digresión, un poco teórico, pero para facilitar un poco la conversación y el punto que quiero hacer. Hasta hace, por ejemplo, digamos, 50 años atrás, lo que podíamos definir como los problemas ambientales eran problemas ambientales puntuales. Había mucha preocupación, por ejemplo, por una contaminación que podía ser un derrame de petróleo,
la contaminación de una fábrica. O sea, un derrame puntual, era una cosa, un problema ambiental que estaba relativamente acotado a un espacio muy pequeño. Con el paso del tiempo, el crecimiento de la población, la mayor necesidad de demanda por alimentos, generación de energía, etcétera, etcétera, esos problemas se fueron agrandando en términos de escala. Y desde hace, por ejemplo, veamos unos 20 años, empezamos a tener lo que podemos definir como problemas ambientales globales. Cuando uno habla de cambio climático, es un problema, digamos, que afecta al planeta en su conjunto. O cuando se habla, por ejemplo, de la crisis de biodiversidad en términos de alteración y pérdida de ecosistemas y extinción de especies, también son problemas globales. Entonces, ¿qué tiene que ver esto que yo estoy planteando con de problemas puntuales a problemas globales? A que los problemas puntuales uno los puede resolver relativamente fácil. Es puntual, somos poquitos los que tomamos la decisión y se pueden resolver. Cuando saltamos a problemas globales, se necesita de la cooperación global, hay intereses contrapuestos, empieza a ser más complicado. Entonces, retrotrayendo todo este marco, digamos, a lo que planteaba anteriormente. El productor, hay variables que él puede manejar, ¿no es cierto? Él puede definir, por ejemplo, si es un productor que hace producción agrícola, él puede definir dentro de sus capacidades financieras, disponibilidades, etcétera, etcétera, tipo de agricultura que va a hacer. Siembra directa, puede hacer rotaciones, puede aplicar fertilizantes, agroquímicos, etcétera, etcétera. Son cosas que él maneja, digamos, ¿no? Okay. Pero empieza a haber otro tipo de variables relacionadas con estos problemas ambientales globales que lo afectan directa o indirectamente, pero que no está en las manos de él poder controlar esas variables. ¿No es cierto? Entonces ahí empiezan los problemas. Porque si a esta situación de contexto ambiental le ponemos los vaivenes del mundo real, que el productor sabe muy bien, digamos, ¿no? Cambios en los precios relativos. Soy economista, entonces cambios en los precios relativos y demás. Hay que ser realmente un artista para poder mantenerse en este negocio sin degradar ese capital natural. Muchas veces lo que por ejemplo, en mi experiencia, yo antes de trabajar en INTA, trabajé mucho en Latinoamérica durante casi 20 años. Entonces, lo que se ha visto es que muchas veces el productor, por diferentes razones, empieza a degradar su capital natural. Pero no es por una cuestión de que, digamos, lo hace adrede, sino que mantenerse y tomar decisiones adecuadas y hacer manejos adecuados en este contexto es complicado. Si a eso nosotros le sumamos que muchas veces, o la mayoría de las veces, digamos, desde el punto de vista científico no tenemos certezas absolutas en cuanto a cómo manejar determinados ambientes, bueno, es más complicado aún. Entonces, yendo al principio de la charla, digamos, ¿no? En el área en que yo trabajo, en el INTA, lo que tratamos de diseñar, de última, hacer seguimiento y monitoreo, son indicadores. ¿Por qué, digamos? Porque, bueno, esto nos permite saber si... ¿Dónde estás planteado? ¿Dónde estás plantado? Digamos, exactamente. ¿No? O sea, cuál es la implicancia ambiental de las tecnologías que se están implementando, las mecánicas de trabajo, etcétera, etcétera. Esto es, digamos, uno tiene que tener indicadores. Cuidado, muchas veces el productor, por su altísima capacidad de observación, pues está todo el día ahí, digamos, él sabe perfectamente bien cuando las cosas van más o menos bien rumbeadas, o él sabe, le aparece una cárcava. Entonces dice, ups. Hay algo que no me está funcionando, digamos, ¿no? Entonces, en esta interacción que nosotros tenemos que tener y tenemos, digamos, entre el investigador y el productor, para que en conjunto podamos
desarrollar, digamos, mejores tecnologías, mejores prácticas y demás, es bastante crítica esta interacción. ¿Por qué? Porque, bueno, la ciencia no tiene certezas absolutas. Y el productor tiene muy buena capacidad de observación, pero no necesariamente, digamos, tiene el marco completo, digamos, para poder interpretar qué es lo que está sucediendo y poder desarrollar alternativas tecnológicas, ¿no? Entonces, hoy por hoy, la cosa es cada vez más complicada, porque hay que, desde el punto de vista del nivel de rentabilidad de la empresa agropecuaria, hay que afinar muy bien el lápiz. Sí. Los márgenes son muy bien, digamos, ¿no? Son muy justitos. Entonces, no es la idea romántica de conservación del ambiente porque, bueno, que vivan las mariposas porque son importantes, sino realmente porque uno debe conceptualizar al ambiente como un factor de producción. Es nuestro principal activo. ¿Es nuestro principal capital? Y a veces, digamos, ese principal activo que es la calidad del suelo, el medio ambiente, lo que genera ese campo productivamente, a veces tiene esas variaciones por alguna circunstancia, porque la agricultura, vamos a hablar de la agricultura, ¿no? La que se puede, digamos, percibir más claro los cambios, es muy feroz, o porque también hay una cuestión que por ahí la vemos, el campo era de un productor, se puso grande, la edad, lo alquiló, pasó a otras manos, ya no tienen ese romanticismo por ver el campo con flores, como vos decías, con mariposas, con todo lo que es el entorno de un productor que quiere el campo y lo quiere bien. Entonces pasa a perder ese interés por el medio ambiente, incursiona un empresario que quiere renta y que no está mal y que demás, no quiere decir que sea irresponsable, no quiere decir nada, solamente que el concepto ese lo tiene disminuido, o por lo menos no aparenta en algunos casos extremos, ¿no? Y eso es otro factor que también debe incidir, no solamente la tecnología, sino el entorno social del cambio de mano de campos o de decisiones empresariales. Sí, ¿no? Sí, indudablemente, digamos, o sea, siempre hay una discusión interesante en esta cuestión, porque a mí siempre me preguntan, bueno, ¿con qué trabajás? ¿No? Entonces, la respuesta siempre tradicional es, bueno, o sea, yo trabajo con bosques, trabajo con eso. En realidad no es tan así, digamos. O sea, nosotros trabajamos con gente que tiene campos, que tiene vaca, que tiene bosque, que tiene suelo, que hace agricultura. Pero trabajamos con gente. Entonces, el actor fundamental aquí es el productor. Entonces, yendo a este comentario que vos hacías, José, recién, en el sentido de que muchas veces el productor mayor se jubila o da en arrendamiento y demás. Bueno, porque acá entran a jugar toda la cuestión de los seres humanos. Entonces, acá juegan valores, percepciones, arreglos institucionales, por ejemplo, cómo se hace un contrato de arrendamiento. Vamos a tener que empezar a pensar, de alguna manera, que en esos contratos de arrendamiento no digo que tenga cláusulas ambientales, pero sí, digamos, los productores que vayan a arrendar van a tener que pensar, bueno, no solamente que cuando les reintegren el campo los alambrados estén ok, las aguadas estén ok, sino también, bueno, cuidado, no me degrades mi capital natural, porque es el principal activo. Hay desde hace unos años algo que está, no lo quiero decir de moda, pero sí, digamos, de cierta manera en la comunidad científica, que es que se habla de servicios ecosistémicos. O sea, seguro que deben haber escuchado porque en muchos de los debates, conversaciones y charlas y demás se habla sobre servicios ecosistémicos. Entonces, ¿qué son servicios ecosistémicos? Servicios ecosistémicos son aquellas cuestiones o cosas que nos brinda la naturaleza de los cuales los humanos derivamos beneficios. Traducido al castellano. Por ejemplo, si yo tengo un bosque, ese bosque a mí me da madera, me da leña,
En la época de invierno, los caldenes, por ejemplo, le dan refugio a los animales para que no pierdan calor y baje el peso corporal, dan chauchas, bueno, todo eso que la naturaleza al productor se lo brinda gratis, claro, y que es importante para el proceso de producción, lo podríamos definir genéricamente como servicios ecosistémicos. Ahora, esta visión de la naturaleza como proveedora de servicios ecosistémicos es una conceptualización bastante utilitaria, porque, digamos, la naturaleza nos brinda algo en forma gratis, sí, sí, que es un insumo para nuestro proceso de producción. Entonces, esta forma de conceptualizar la naturaleza, porque la naturaleza sigue siendo la misma, digamos, pero bueno, la vemos a través de estos lentes, es una manera que los científicos y los investigadores tenemos para poder armar ciertos marcos conceptuales que nos permitan entender las interacciones que suceden ahí adentro. Y esto, volviendo como mencionaba anteriormente, también nos permite ver cuál es el impacto de lo que le estamos haciendo a la naturaleza. Porque a la naturaleza hay que intervenir, sí, sí, ¿no es cierto? El tema es, bueno, cómo intervenimos, y de qué forma y de qué manera, digamos, sí. ¿No? José, discúlpame, con relación al terruño nuestro, ¿no? Zona agrícola de La Pampa, zona boscosa, pastizales de La Pampa. ¿Cómo están los ecosistemas? ¿Cómo estamos interactuando en esa naturaleza que hay que interactuar para producir, para generar riquezas desde el punto de vista productivo? ¿Nos estamos portando bien? ¿Estamos sin conciencia? ¿Somos conscientes? Los actores que vos decís, la gente, ¿no? Los que actúan, ¿lo hacen por la renta o lo hacen por la renta y por mantener la materia prima que es? Esa es una pregunta muy difícil de contestar. Yo lo que diría es que no estamos ni mejor ni peor que en muchos otros lugares del mundo. Ya, comparado con, no sé, puedo dar ejemplos de lugares donde en el resto del mundo donde la situación es dramática y desastrosa. Por ejemplo, sí. Yo doy clase en la universidad, entonces siempre le digo, por ejemplo, a mis estudiantes cuando tenemos este tipo de debates, digo, miren, ¿quieren ver algo que es realmente choqueante? Agarren Google Earth, busquen Haití y República Dominicana. Es una isla, la mitad es Haití y la otra mitad es República Dominicana. Es muy simple ver dónde está la frontera y qué parte es Haití y qué parte es República Dominicana. Porque Haití está totalmente deforestado y República Dominicana tiene partes deforestadas, digamos, pero no tanto. Bueno, ¿cuál es la situación en Haití? Bueno, tiene muchísimos problemas ambientales y demás. ¿Por qué? Porque, bueno, desapareció la cobertura de bosque y demás. República Dominicana no tanto, digamos, ¿no? Ok. Entonces, si nos comparamos con Haití, estamos muchísimo mejor, digamos, ¿no? Pero, no sé, es una pregunta que no necesariamente tiene una respuesta taxativa. Yo creo que no estamos ni mejor ni peor que en muchos lugares, depende con quién nos comparemos. Creo que a ver. ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Discúlpame, porque cuando entró la agricultura a tallar fuerte, hará 20 años, 25, el productor que era el tradicional productor, el mixto de acá, le tenía un poco recelo a esa agricultura 100% un campo. Decía, me van a destruir el campo, la verdad que yo no quiero no hacer este tipo de actividad, pero claro, con las hojas $600 y el maní que entró en nuestra provincia, cambiaron un poco el sistema. Entonces, hubo recelo sobre esos cambios tecnológicos que iban a destruir. Y al fin y al cabo, está productivo, fue consciente, la agricultura entró con toda su tecnología, siembra directa y demás, y aplicación de todo lo que son productos químicos, pero no inalteró, por lo menos lo que se ve, ¿no? Ese es por eso decía,
Te doy una respuesta más desde el campo científico, ¿no? Que me permite escapar y zafar un poco mejor. En el siguiente sentido, digamos, desde el punto de vista científico nosotros siempre nos movemos con la incertidumbre. ¿A qué me refiero con esta cuestión? Nosotros no tenemos respuestas absolutas. Por ejemplo, el paquete de siembra directa. Aparentemente, digamos, es un paquete que funciona bajo ciertas circunstancias. Puede, como toda intervención, digamos, puede tener algunos aspectos que sean mejorables. Tal vez es necesario en determinado momento hacer rotaciones. Pero cuando irrumpe el paquete de siembra directa con un contexto de lo que mencionaba anteriormente, digamos, ¿no? Hay variables que el productor maneja, pero hay otras que no maneja, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Me meto en este paquete para ser competitivo y tener rentabilidad o me mantengo en el anterior? Bueno, esas son decisiones trascendentales y complicadas de tomar, digamos, ¿no? Entonces vienen y nos preguntan a nosotros, bueno, ¿qué hago? ¿Voy por acá o voy por este lugar? Uno le puede dar ciertas recomendaciones, pero no tiene la certeza absoluta. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente, en términos de manejo de la naturaleza no hay certezas del 100%. Yo lo que creo es que todo el mundo trata de hacer lo mejor posible desde su perspectiva y de la coyuntura que le toca en determinado momento, porque también si tenés las hojas $600 y no capturás esa oportunidad, digamos, ¿no? Entonces, de nuevo, es una cuestión, es un balance, pero es muy dinámico esta cuestión, porque hay muchos variables y muchos factores a tener en cuenta. Lo que sí creo, yendo a tu pregunta de si estábamos bien o no desde el punto de vista ambiental, lo que sí creo es que hay instituciones y redes de trabajo que de alguna manera, a través de su desempeño y sus actividades, el INTA, la universidad, las asociaciones de productores, el intercambio continuo, digamos, en esta cuestión, es que lo que podemos definir como la variable ambiental en toda esta cuestión es algo que la gente, en mayor o menor medida, lo tiene en cuenta. Nadie es tonto, nadie quiere degradar su capital natural. O sea, yo no creo que... por eso digo, digamos, el productor es consciente, tuvo su recelo al principio cuando, chocó ese ingreso abrupto de la agricultura, pero después lo adaptó y siempre busca la mejor opción. José, te voy a llevar al Cardenal, ¿no? El medio ambiente, el Cardenal, la gestión ambiental. Digamos, el Cardenal dentro de nuestra provincia tiene una digamos, se puede interceder en el mismo hasta cierto punto. Ese cierto punto que está establecido por reglas normas de dirección de recursos naturales o lo que es todo lo que es ambiente y la utilización del bosque, la ley de bosque. ¿Se puede pasar esa raya? ¿Está bien ahí ese límite que tenemos para no cambiar el ambiente? ¿Cómo lo ven ustedes que estudian de otro punto de vista, no? Bueno, esto va a ser más que nada una posición personal, porque, digamos, como siempre en todas estas áreas, digamos, hay variedad de opiniones, que eso es lo bueno, digamos, ¿no? O sea, hay distintas visiones en la comunidad científica y de investigadores de cómo hacer esto, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una problemática en el Cardenal que es el proceso de arbustización. Claro. ¿No? Ok. Entonces, eso es un problema. O sea, los productores lo saben muy bien. En algunas áreas el proceso de arbustización, digamos, le representa al productor una pérdida potencial de ingresos. Claro. O sea, hay menos producción de pasto, las vacas no pueden entrar, etcétera, etcétera. El tema es, bueno, ¿cómo manejamos esto o esta situación para eventualmente revertir el proceso y volver, digamos, esas áreas que están arbustizadas en el Cardenal a una situación que sea productiva? Bueno, en eso tenemos debates en términos de cuál es el modelo de intervención. ¿Por qué, digamos? Porque en Argentina y en muchos países, digamos, pero fundamentalmente en Argentina, lamentablemente no hemos desarrollado modelos de manejo de bosques nativos.
Yo sé que muchos forestales me van a saltar a la yugular cuando yo hago este comentario, pero voy a ser un poco más preciso en esta cuestión. Cuando yo digo que no tenemos modelos de manejo de bosque nativo, es modelos de manejo bajo una determinada circunstancia, que es nosotros tenemos vacas dentro del bosque. Entonces, recién en los últimos, yo diría, 4 o 5 años, estamos intentando desarrollar, incluso dentro de INTA hay una línea temática que se llama manejo de bosque con ganadería integrada, para empezar a atacar en forma sistemática este tipo de problemáticas que no solamente se ven en la zona del Caldenal, sino se ven, por ejemplo, yo he trabajado en bosques del Chaco, se ve en la zona de los bosques del Chaco y demás, ¿no? Que tienen características ecológicas más o menos similares y dinámicas de uso también similares. Entonces, digamos, tenemos la necesidad de empezar a desarrollar manejos o tecnologías que sean viables desde el punto de vista financiero. O sea, tenemos, hay prácticas para poder eliminar el arbustal y demás, digamos, pues son extremadamente caras. Entonces, esto estamos pensando a ver cómo, tratando de diseñar modelos de manejo, perdón, que permitan darle no es, la idea no es volver al Caldenal prístino, digamos, ¿no? Eso es, sino poner en una situación mucho más saludable al Caldenal, que al productor le permita utilizarlo o volver a poder sacarle una renta como en el pasado, y demás. O sea, eso es, la ley de bosques ayuda. ¿Por qué, digamos? Bueno, porque tiene financiamiento, financia parte de estos estudios, da un marco regulatorio, uno la puede discutir, pero bueno, tiene algo para discutir y es bueno, digamos, que está sobre el tapete y uno puede discutir sobre eso. Porque muchas veces se dice, porque bueno, el campo, actuar sobre el monte de Caldén, muchos productores dicen, y se me llenó de arbustos, la verdad, este campo me está produciendo mucho menos, hace 10 años tenía tantas vacas, hoy puedo meter menos, y ha quedado la quema prescripta como para de alguna forma actuar, pero se está estudiando distintas variantes, que eso es lo que más o menos queríamos charlar para ver hacia dónde va esa dinámica del bosque pampeano en la faceta productiva. Sí, ¿no? O sea, lo que hay que reconocer es que de cierta manera hay áreas, no es todo el claro, no es todo, ¿no? Exactamente. Hay áreas que tienen o están bajo un proceso de arbustización. Eso indudablemente representa un inconveniente para el productor en términos de manejo. También representa una degradación desde el punto de vista ambiental. O sea, esto también hay que tenerlo bien en claro, digamos, no es el sistema original, no es el sistema deseado por el productor o deseado por la sociedad y tenemos que hacer algo al respecto. También hay otros lugares, hay otros bosques de Caldén que están bien manejados, digamos, ¿no? O sea, de nuevo, todo esto es un degradé de grises, ¿no es cierto? Pero bueno, pero lo importante de todo esto es que instituciones científico-técnicas están en ese proceso de estudio para, sin alterar el producto, la materia prima que es el bosque o el ambiente, hacerlo más productivo, ¿no? Sí, claro, o sea, porque en esto, de nuevo, yo como comentaba anteriormente, digamos, la variable ambiental no hay que pensarla desde una perspectiva romántica. Empezamos la conversación con un planteo que yo hacía, es que, bueno, el ambiente es el principal activo que tiene el productor. Entonces, ese capital natural, lo que nosotros tenemos que hacer es manejarlo como cualquier capital natural, o como cualquier capital, mejor dicho, esto de una visión económica, ¿no? Entonces yo tengo una cuenta de interés en el banco, lo que tengo que sacar es el interés y mantener el capital, y de esa manera es sustentable hasta el fin de los tiempos, ¿no? En esa visión muy simplificada, digamos, es el mismo enfoque que nosotros intentamos introducir en esta cuestión. Entonces, ese capital natural nosotros tenemos que tener
la visión y la definición de que es necesario conservarlo, porque es nuestro principal activo productivo. Debemos desarrollar tecnología o ajustar las que tenemos, que es nuestra forma de intervenir sobre ese capital natural. Tenemos que tener indicadores que nos permitan saber si la manera en la cual nosotros estamos interviniendo es la más adecuada y nos está llevando al lugar donde yo quiero ir. Esto es como si salgo de mi casa para hoy a la mañana acá y de repente veo un cartel que dice bienvenido a Anguil. Uy, le erré. O sea, tengo que tener indicadores que me digan. Y por último, también tenemos que tener la suficiente capacidad de adaptación y ajuste, porque sabemos que hay variables que el productor puede manejar, hay variables que nosotros como investigadores podemos ayudarle al productor a identificar y a que él visualice para que diga, bueno, ok, esto está bien o está más o menos mal. Pero también hay un contexto que escapa al manejo de todos, que eso es lo que nos hace complicado el tema de mantener este equilibrio dinámico, cambio en los precios relativos, modas en términos de producción, tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener toda esta cuestión en cuenta, porque todas estas ecuaciones, por definirlo de alguna manera, definen el resultado final, que es el nivel de producción y rentabilidad del campo, y a su vez cómo está ese capital natural al final del día. José, al inicio de cada charla que tenemos con los técnicos del INTA, le preguntamos cuál es su lugar de trabajo, cuál es su área, y bueno, lo vamos a hacer al final de la entrevista, después que charlamos largo y tendido, y quisimos charlar de este tema porque es parte de los temas que debemos plantearnos como productores, como entes productivos, como digamos individuos productivos, porque esto que tenemos y utilizamos, que es nuestra tierra, nuestro suelo, nuestro ambiente, debemos dejárselo para las próximas generaciones, intacto y productivo. Entonces tenemos que ser conscientes, y desde un programa agropecuario no solo tenemos que hablar de vaca, tenemos que hablar de trigo, girasol, sino tenemos que hablar de lo que vamos a dejar de aquí en más. José, ¿dónde estás trabajando? ¿Cuál es tu área de cobertura técnica, no? Yo trabajo en la experimental de Anguil. Estoy en el área de gestión ambiental y recursos naturales y trabajo específicamente en la temática de servicios ecosistémicos y fundamentalmente valoración económica de servicios ecosistémicos, que es una forma o un enfoque de definir este capital natural, este activo que tiene el productor. Vos hablabas de variantes, esas variantes que ustedes como técnicos la pueden detectar. ¿Algún productor profesional, alguna institución les puede consultar a ustedes sobre esas variantes que ustedes o esas variables que ustedes pueden detectar? Sí, por supuesto. Nosotros estamos al servicio de la sociedad, al servicio de los productores. Esa es nuestra razón de ser. Así que cualquiera que esté interesado en que, no sé, conversar con nosotros, evaluar alguna temática en particular, están los teléfonos de Anguil o que visite la página web del INTA y obviamente siempre a disposición. Exactamente. Estuvimos dialogando, muchísimas gracias, José. Estuvimos dialogando con José Gobi, quien es técnico profesional del INTA. Hablamos del medio ambiente, hablamos de algunas cosas que no tenemos que olvidarnos porque es parte de nuestro futuro como ser humano, dejar intacto, reitero, nuestro suelo, nuestro ambiente para las próximas generaciones para que lo sigan produciendo. Muchas gracias, José. Un gusto, muchas gracias.